Bienvenidos oyentes al segundo episodio de nuestra primera temporada en podcast, a la que hemos denominado Amistología, la ciencia de la amistad. Mi nombre es Ana y me encuentro acompañada de Mica. ¿Cómo estás, Mica? Hola a todas, muy bien, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Entusiasmada por este tema que nos toca. El tema de hoy es cualidades de un amigo y dónde encontrarlo. Ya lo habíamos mencionado en el primer episodio que íbamos a arrancar con este tema. Sí, vos sabés que todos los títulos de los capítulos me hacen pensar un montón, pero este me hace pensar que un amigo, un buen amigo, tiene que tener, o sea, existe el modelo del buen amigo, tiene que tener ciertas cualidades para ser buen amigo. Yo pensé, digamos, que con ser amiga de mis amigos, decir soy la amiga, ya estaba. No es así, o sea, existen ciertas cualidades. Creo que cada uno buscará cualidades particulares en su amigo, ¿no? En el amigo que está buscando, pero al mismo tiempo creo que si lo llevamos al noviazgo como un nivel un poquito más, un escalón un poquito más superior a la amistad, creo que hay ciertas cosas que uno busca de base, ¿no? Por ejemplo, que sea sincero, que sea fiel, que sea una persona honrada, si uno es honrado, ¿no es cierto? Creo que hay ciertas cualidades que son la base como persona, tal vez, ¿no es cierto? Hablando como para poder decir, bueno, esta persona me va a hacer bien o me va a hacer mal. Sí, entiendo a qué vas. Me llamó la atención y te lo preguntaba por eso, porque el título apunta a eso, ¿no? A que descubramos esas cualidades. Entonces dije, mira, existían estas cualidades. Qué bueno que las vamos a hablar hoy. Terminaremos este episodio con un checklist, digamos, de cualidades, viendo gente diciendo, no tan así, pero la idea un poco es hablar de cómo tenemos que ser nosotros también para con el resto. Para no ser una buena amiga. Sí. Que buscamos, sino que principalmente el reto está en perfeccionarnos, ser mejores personas y mejores amigos nosotros. Es que ahí creo que está mi ansiedad por ese lado, ¿no? Como para decir, a ver si yo tengo esto, ¿no? Y también para ver si bueno, en el caso de que no tenga estas cualidades como amiga, es bueno darme cuenta para trabajarlas y decir, los puedo trabajar, se puede adquirir esta cualidad, no está todo perdido. Todavía tengo tiempo. Muchas veces lo hablamos de eso, ¿no? Sí. Que de esta resignación de así soy y no puedo cambiar y que me acepten como soy. Sí. Y no es la idea, ¿no? La idea es que si tengo algún rasgo en mi carácter que no es bueno, puede ser modificado, ¿no? No me dé por vencido. No me resigne a mí mismo, sino que entender que puedo cambiar. Hace poquito escuchaba justamente una reflexión acerca de esto y hablaba de la palabra que utilizaron fue flexibilidad, que me pareció genial porque creo que es esa flexibilidad la que se necesita para poder justamente trabajar esas áreas que no nos gustan tanto o que descubrimos de repente que no estamos tan cómodos con esas áreas, o que quizás admiramos bien de otra persona, nos inspira a trabajar determinadas áreas. Y está bueno darse cuenta, yo lo tomo como un desafío. Para mí me motiva porque si no es como muy aburrido no tener desafíos en la vida. Entonces está bueno tomárselo como un desafío y trabajarlo. Tal cual, y agrego a lo que vos decís, muchas veces tenemos desafíos a nivel económico, a nivel profesional, a nivel académico, y nos olvidamos de tener desafíos a nivel carácter. Sí. ¿No? Cómo crecer como personas. Tal vez eso lo dejamos como al último, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiero lograr de mí, de mi esencia, ¿no? ¿Cómo puedo mejorarme? Totalmente. Entender que no somos ni un título ni una profesión. Creo que pasa por ahí. ¿Sabés qué? Me hiciste acordar hace unas semanas. No, en realidad fue el año pasado, hace varios meses. Vi a una chica que sigo hablando de las redes sociales. Me quedé con eso del primer capítulo. Y me pareció muy interesante una práctica que ella tiene todos los meses, en donde en un papel
escribe grande los objetivos de ese mes, pero que son objetivos en relación con su personalidad o con su espiritualidad. Por ejemplo, un objetivo era, no sé, poder hablar fuerte y claro, hacerme entender bien, tener menos miedo ante tal cosa, levantarme temprano y no usar el celular, por ejemplo, sino dedicar esos primeros minutos del día a la oración, o así, ¿no es cierto? Diferentes objetivos que había escrito que por mes tiene, y me pareció muy interesante porque trabajaba de manera consciente características de su personalidad y de su espiritualidad. Es realmente, cuando vi eso, es inspirador, porque sí, se lo está tomando como un trabajo en serio, y es que debería ser así, me parece, ¿no? Totalmente. Creo que el carácter o el crecimiento también a nivel carácter o espiritual, lo podemos llamar también, es un trabajo porque requiere tiempo y requiere mucha voluntad, como cualquier trabajo. Pero que también, como cualquier trabajo, hay una ganancia, hay un valor, ¿no? que uno puede ganar. Como dicen por ahí, somos nuestro mejor proyecto, nosotros mismos. Ah, ¿qué tal, Mica, Libro de frase, Mica. Sí, Mica, te tiro la frase disparadora. Hablando de frases, la frase, bueno, le recordamos a los oyentes que cada tema que vamos a trabajar en los episodios tiene una frase disparadora que la encontramos dentro del Pirkei Avot, que es un tratado talmúdico, un tratado muy viejo, de hace 2000 años hacia atrás, y muy actual, ¿no? Al mismo tiempo. Y la frase es esta, nos dicen los sabios: hazte un maestro, adquiere un amigo. Una frase súper cortita. Sí, cortita. Hazte un maestro, adquiere un amigo. ¿Alguna idea del sentido que puede tener, Mica, la frase? No me animo a tirar el sentido de la frase porque seguramente tiene un sentido muy profundo, pero lo que se me ocurre ahora es que pareciera un consejo para nosotros, ¿no? De hazte un maestro, adquiere un amigo. 2 acciones esenciales, voy a decir, para nuestra vida. Pareciera que son 2 cosas que sí o sí tenemos que hacer para tener una buena vida, voy a decir. Buenísimo. Creo que sí, creo que partimos por ahí. Quisiera compartirte, y bueno, compartirle obviamente a todos los oyentes, un cuento rabínico súper conocido que puede darnos una pista de lo que significa o a lo que van los sabios con esta frase. ¿Te parece? Me encanta, soy fanática de los cuentos, así que todo oídos. Bueno, genial. Este es súper conocido, pero creo, en lo personal, cada vez que lo leo me emociona muchísimo porque habla de 2 hermanos. Ya voy introduciendo, yo voy quemando algo del cuento. Habla de 2 hermanos, y yo tengo 3 hermanos que los amo con todo mi alma. Vos tenés, Mica, 2 hermanos, si no me equivoco, que seguramente tenés la misma relación que yo tengo con ellos. Totalmente. Una conexión súper importante. Entonces uno puede como empatizar con la historia. Y en este caso, a mí, siempre que lo leo, me emociona un montón. Voy con el cuento. Dale. Empezamos. Había 2 hermanos que vivían en un mismo pueblo, separados por una montaña. El mayor estaba felizmente casado y lleno de niños, mientras que el menor era soltero y estaba felizmente soltero y sin niños. Eso es importante, ¿no? Cada uno vivía feliz con su vida, uno casado, otro soltero, uno con niños, otro sin niños. Estaban conformes. Todos estaban conformes. Totalmente. Era una vida ideal. Todos los años, en el otoño, tras las primeras lluvias, los hermanos araban la tierra juntos, la sembraban juntos, y cuando era el tiempo la cosechaban juntos. Una vez terminadas las labores, untaban los sacos y se repartían en partes iguales. Un verano la cosecha fue excelente, mejor que todas las demás. Los 2 hermanos apilaron los sacos y se repartieron 20 cada uno, es decir, se ve que recogieron 40 sacos, entonces 20 quedó para el soltero, 20 quedó para el casado. Cuando el hermano mayor los tuvo y los acomodó, pensó: qué suerte tengo
de tener una familia. Cuando sea viejo, cuidarán de mí. En cambio, mi hermano no tiene nadie. Tendrá que ahorrar más para cuando sea mayor. Sin duda, él necesitará este grano más que yo. Entonces, el hermano mayor decidió regalarle 3 sacos en secreto a su hermano menor. Por la noche, siendo una luna pequeña y por lo tanto un camino oscuro, subió a su burro con las provisiones, cruzó la montaña y bajó hacia el granero de su hermano para dejar allí las bolsas. Al otro día, cuando junto a su mujer fueron al granero, se encontró que tenía nuevamente 20 sacos. Debería tener 17, ¿no es cierto? Le había regalado 3 a su hermano, debería tener 17. Pensó, tal vez me estoy volviendo viejo y lo que recuerdo que hice ayer, lo soñé. Me ha pasado muchas veces y no me considero vieja. Pasa, ¿no? Pasa que esto lo viví, lo soñé, lo hice, no lo hice. Bueno, este hombre dice, tal vez lo pensé, con mucha voluntad, pero bueno, no terminé de darle a mi hermano esos 3 sacos que quería. Entonces esperó hasta la noche para sacar nuevamente los 3 sacos, montar su burro, cruzar la montaña y dejar las provisiones en el granero de su hermano. Pero sorpresa, al otro día, cuando junto a su mujer ingresaron al granero, se encontraron nuevamente con los 20 sacos. Pensó, esto es un milagro o me estoy volviendo viejo. Decidido por lo que había resuelto en su corazón, al terminar el día y por tercera vez, montó su burro y cruzó la montaña para ir a lo de su hermano. Pero esta vez había luna llena. ¿Se acuerdan que al principio era una lunita chiquita y por lo tanto el camino estaba muy oscuro? En este caso había una luna llena, el camino era claro, y esa fue la razón por la que subiendo la montaña pudo ver a su hermano menor bajando en dirección a su casa. Y como si fuese un espejo, montaba su burro llevando 3 sacos de provisión. Es que 3 días antes el hermano menor había pensado, mi hermano mayor debe alimentar más bocas que yo, necesita más grano que yo. Cuando haya oscurecido le llevaré secretamente 3 sacos de grano. Aquella noche, por tercera vez, los 2 hermanos recorrían el mismo camino. Al verse, sin decirse una palabra, los 2 entendieron por qué se habían encontrado. Sus corazones se llenaron de alegría al darse cuenta del amor que les unía. Y fue allí, en esa montaña, que se fundó Jerusalén, es decir, la ciudad de Jerusalén, y se construyó el templo sagrado. ¿Qué tal la historia? ¡Wow! No, increíble. No la conocía, no la había escuchado nunca. Ah, mira vos. No, súper. Es muy común la historia esta. Hay muchas versiones de la historia. Ajá, no la conocía y sí, emocionante. Aparte, ese final es como dicen, la frutilla del postre. La verdad. Y pensar que también el hermano menor llevaba las 3 bolsas y el otro día cuando las contaba seguía teniendo 20. Claro, o sea, el hermano también había tenido el mismo pensamiento, ¿no? De ayudarlo. Realmente, además de hermanos, por la historia que contás, eran también verdaderos amigos, ¿no? Que no son cualidades que se den necesariamente juntas. No pasa necesariamente siempre, ¿no? Sí, pero en este caso me parece que había una verdadera amistad y que lo podemos ver también por esa preocupación mutua, ¿no? No era que uno solo pensaba en el otro. Los 2 pensaban desde el lugar en el que estaban, los 2 pensaban en cómo ayudar al otro y bueno, actuaban en consecuencia. Entonces me pareció re lindo desde ese punto de vista. Creo que también la historia lo que marca es esta dinámica de dar y recibir, donde el hermano mayor, como vos decías, pensaba al hermano menor en sus dificultades, cómo lo podía ayudar, pero al mismo tiempo el hermano menor también pensaba en las dificultades del otro. Es decir, se pensaban mutuamente y actuaban en consecuencia, lo que generaba esta dinámica de dar y recibir. Cada uno daba de sí, pero recibía del otro. Sí. Aún sin darse cuenta hasta que el final, ¿no? Es descubierta el enigma de por qué, a pesar de que daban, nunca tenían menos.
Y eso también es súper metafórico, ¿no? Porque realmente el dar nos trae bendiciones. Y nunca nos quedamos, paradójicamente, nunca nos quedamos con menos. Cuando estamos dispuestos a dar, nunca nos quedamos con menos. Que lógicamente se puede pensar que sí, ¿no? Yo estoy dando, en algún momento voy a tener menos de lo que estoy dando. Soy más pobre. Claro. ¿No? Sí, soy más pobre porque tengo menos, justamente, y no es así. No es así. Siempre, yo creo que si damos, no solamente que no tenemos menos, sino que, y no solamente que seguimos teniendo lo mismo, sino que tenemos más todavía, ¿no? Sí, es una práctica que puede parecer como no trillada, sino como que la hemos escuchado mucho a esto de dar y recibir, pero realmente no sé si tenemos o si tomamos conciencia de verdad de que es una práctica, es algo que realmente se adquiere y es una cualidad también importante, por lo que vos me decías y por el título de este episodio. Entonces podemos decir eso, ¿no? Anotando de que una de las cualidades es saber dar y la otra es saber recibir. Y digo que es una práctica porque, por ejemplo, a mí, analizándome un poco yo en mis relaciones cotidianas, quizás no me cuesta tanto dar de mi tiempo, dar un consejo, dar una mano si hay una necesidad, etcétera, pero sí recibir, por ejemplo. Por ahí tengo algún problema o alguna necesidad, lo que sea, y no es mi primera reacción pedir ayuda, que ahí sería, bueno, aprender a recibir, ¿no es cierto? Ayuda de los demás. Quizás después de que alguien me lo dice, lo hago, pero no, generalmente no es mi primera reacción. Entonces, esto que vos contás con el cuento de saber dar y también saber recibir, creo que es muy importante para poder incorporarlo a la práctica, aprenderlo. Cuando vos decís práctica, me lleva a otra palabra, que es un ejercicio para terminar siendo un experto, ¿no? En dar y recibir. Uh-huh. Como ir al gimnasio, tal vez hago, 3 minutos de sentadilla y después hago 5 y después hago 6. O sea, no podemos esperar ser buenos dadores si no empezamos a dar un poquito, o esperar recibir si no nos abrimos también en algún momento, aunque sea de a poquito con alguien. Uh-huh. Mira la frase esta con la que comenzamos, la frase del Pirkei Avot, hazte un maestro, adquiere un amigo. Lo podemos leer en dos sentidos. En el sentido de dar, hazte un maestro, es decir, conviértete en un maestro alcanzando buenas cualidades. Uh-huh. Porque uno podría decir, hazte un maestro es buscar un maestro. Buscar, sí. No, buscar un maestro, pero también uno puede leerlo como convertirte en un maestro para alcanzar buenas cualidades. Uh-huh. Y luego, cuando te hiciste un maestro, entonces adquiere un amigo, que me parece que es el sentido de recibir. Uh-huh. Ahora, es decir, considerar un amigo como un maestro, es decir, esa persona que no solamente voy a ayudarle a mejorar, sino que me va a ayudar a mí a mejorar en la vida. Totalmente. Ahora tiene, o sea, lo que acabas de explicar y con la historia, otro sentido, mucho más grande que el que me había imaginado. Yo lo había leído en un principio como, hazte como eso, ¿no? Búscate un maestro. Ahora que lo decís, a esto de convertirte en un maestro, wow. Está en otro nivel la frase. Está en otro nivel, porque uno podría pensar que, como hablábamos recién al comienzo, ¿no? Bueno, así soy, así me tienen que aceptar, el que me ame, así me tiene que amar. Y en realidad lo que intenta, o por lo menos lo que yo entiendo, la profundidad de la frase del Pirkei Avot es, si querés tener un amigo, y entendiendo esta dinámica del dar y recibir, da lo mejor de vos. Trabajá en vos para poder darle a tu amigo lo mejor de vos. Es decir, convertirte en esa guía, en esa ayuda, en esa inspiración para tu amigo. Pero no te olvides de que tu amigo también es tu maestro. Uh-huh. Es decir, que te tiene que inspirar, que te tiene que agregar un valor, como decíamos en un principio, creo que en el primer podcast o acá, no ya se me tengo un bárbaro de cuando hablamos tantas cosas, pero la idea es, ¿no? que sume tu amigo, y también considerarlo como un maestro, como un guía, como un consejero.
como aquel que a través de esa confianza y esa sinceridad puedo recibir de él una crítica o un elogio, ¿no? Eso te iba a decir, que en esta nueva definición o concepto que estamos estudiando se me venía a la cabeza lo que hablamos en el primer capítulo acerca de la confianza, que realmente es un lazo de confianza y uno no puede aprender de otra persona o recibir consejos o una crítica si no confía, ¿no? Entonces me parece que esto de este propósito que tiene la amistad, que es mejorarnos como personas, y que también nosotros obviamente nos esforcemos en ser buenos amigos, buenas amigas para mejorar también a ayudarlos a mejorar. Creo que al enfocarnos en que ese es el propósito, entonces ahí sí creo que puedo entender mejor el hecho de que un amigo, una amiga debe ser realmente una persona con sabiduría, ¿no? Y con sinceridad, una persona también con mucha valentía, para poder darnos ese consejo del que hablabas recién, para poder darnos una crítica, para poder darnos un elogio. Muchas veces es muy difícil y yo me he encontrado muchas veces en situaciones complejas en las que es difícil dar una crítica, por ejemplo, constructiva. Por ahí los elogios suelen ser un poco más fáciles, ¿no? Suelen salir como un poco más fáciles, pero la crítica, el dar una crítica que realmente vaya a ayudar a la otra persona de manera constructiva y sin dañarlo, ¿no? Sin menospreciarlo, sin humillarlo, es decir, una crítica de verdad que pueda ayudar a la otra persona, es muy difícil. Saber cuándo hablar. Se requiere más que sinceridad, ¿no? Se requiere más que sinceridad. Sí, totalmente. Se requiere mucha valentía, mucha sabiduría. Y de la otra parte también se requiere una humildad y de oídos llenos de comprensión hacia la otra persona, que es lo que realmente me está queriendo decir. Sí. Yo creo que muchas veces se da esto en las relaciones de, bueno, yo soy, como lo que decías recién vos, ¿verdad? Que es más que sinceridad. Soy así y digo lo que pienso y te lo estoy diciendo porque soy así, digamos. No me importa mucho si te está lastimando, si era el momento adecuado, si era yo la que te tenía que dar ese consejo, porque quizás no era yo la persona que te lo tenía que dar. Saber evaluar esa situación y saber, como decíamos recién, qué decir, cuándo decirlo, de qué manera, son todas características de una persona, creo yo, que ha trabajado primero. Que sabe dar. Exactamente, ha trabajado, dar, ¿no? Sí, porque esa no solamente cualidad. Es saber dar ese consejo en este caso, sino saber cuándo dar. Totalmente. Por ejemplo, en el caso de estos dos hermanos de esta historia, ellos lo daban a la noche. ¿Por qué? Porque uno supone que no querían humillar al otro. Sí. ¿No? Sí. O sea, al no querer humillar, o tal vez decirle, mira, tal vez necesites esta ayuda de estos 3 sacos más que yo, entonces se hacía de noche. No solamente saber dar, sino cuándo saber dar, cómo darlo. Totalmente. Y también me parece que la historia tiene que ver un poco en qué medida dar. Sí. ¿No? ¿Cuánto nos entregamos al otro? Eso es algo muy importante que me gustaría que lo ampliemos en algún otro capítulo, si te parece, el tema de los límites, de conocer nuestros límites personales, porque a veces se crea y yo particularmente a veces he tenido muchos problemas con esto, de decir, bueno, doy, pero ¿hasta dónde? ¿No es cierto? Tampoco sin descuidar mi corazón, porque de hecho también es un precepto cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, tal cual, amarnos. Exactamente, amarnos, ¿no? Eso hablábamos hace poco con mi hermano, vos que recién decías, bueno, tenemos una relación muy linda y podemos charlar de bastantes cosas. Hablábamos de eso, ¿no? De que cuando estudiamos ama a tu prójimo como a ti mismo, es realmente como, o sea, amate primero para poder amar bien a otra persona, porque no es amar a los demás más que a vos mismo, ¿no? Tampoco eso sirve. Digo, dejarse de un lado y sobrepasar límites que quizás nos hacen daño, y no es bueno, no es sano tampoco. Entonces eso de saber reconocer nuestros límites y hasta dónde vamos me parece que es súper importante, pero que quizás da para otro capítulo, si no se nos va a hacer muy eterno, pero me parece que estaría bueno. Sí. Cerramos con
con esta idea y bueno, la promesa que hemos hecho a los oyentes de dónde encontrar estos amigos maestros amigos. Sí. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde los encontramos? Y creo que tiene que ver, no hay un lugar específico a eso hoy, sino que depende qué es lo que querramos aprender, ¿no? Sí. Como universidad, como, no sé, la orientación en un colegio. Es decir, si deseamos amigos que tengan valores espirituales, que nos enseñen sobre la fe, que nos acerquen a Dios, bueno, obviamente que esos amigos van a estar en una clase de Torá, en alguna ceremonia de casamiento, en una fiesta familiar. Hay gente que a mí me sorprende muchísimo cuando la gente dice siempre mis novios son malos o son violentos, pero los lugares donde lo encontraron fueron, no sé, re disparatados, re absurdos, totalmente, ¿cómo puedo decir?, en ambientes que no eran sanos, y por lo tanto obviamente que esas relaciones no progresaron y no fueron sanas. Totalmente. Entonces, ¿dónde debemos buscar estos amigos maestros? En aquellos lugares donde creamos propicios, que se encuentran gente como la que queremos encontrar, ¿no? Sí, que compartamos realmente estos temas de interés, como vos decías, si es personas que realmente puedan ser guías espirituales, por ejemplo, en una clase de estudio de Torá, ¿no? Los maestros que nos enseñan la Torá, o sea, es realmente empezar a afilar el ojo para una búsqueda que sea, puede parecer calculador, pero en realidad no lo es. En realidad siempre estamos siendo selectivos con lo que queremos hacer ingresar a nuestra vida o no, o si no lo estamos haciendo, es buena hora para empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, poder decir, esto realmente quiero compartir con estas personas esto, porque bueno, una actividad, por ejemplo, del club de lectura, porque me interesa la literatura y me interesan los libros y me interesa, entonces es inteligente, me parece, buscarlo de esa manera. También a la inversa, un buen consejo sería apartarse de esos lugares, como decías vos recién, que nos involucran con causas o con personas que no nos ayudan a mejorar, a crecer. Totalmente, así es, acercarnos a aquellos lugares donde vamos a encontrar buenos amigos y alejarnos de aquellos lugares donde en la mayoría de los casos ya tuvimos experiencia de que no son buenos amigos o no son buenos novios o lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya vamos cerrando porque se nos hizo súper largo, pero estuvo bueno, me encantó. Solamente, bueno, adelantarles cuál va a ser el próximo tema, como para darles ganas a los que nos escucha a poner clic al siguiente episodio. Totalmente. El tema que vamos a abordar es uno de mis preferidos y ya vamos a contar por qué, pero es el primer paso para ganar amigos, o ya dijimos, al amor de tu vida, ¿no? Y tiene que ver con el encare, así se llama el próximo episodio. Sí, viste que siempre está esto de... explicar por qué es tu mejor... te voy a contar... es el tema que más te gusta. Te voy a contar en el próximo capítulo. Bueno, de 10. Pero viste que siempre está esta cosa de quién da el primer paso, así que está bueno. Yo le recomiendo a la gente. Sí, y en esta cultura más, ¿no? Donde, bueno, no sé si en esta cultura más, pero antes era como que tenía que hacerlo siempre el hombre, y ahora estamos como más animadas, ¿no? Las mujeres. Sí, totalmente. Me encanta. También, la cuestión de amistad a veces también está esa... Sí. Esa idea de, bueno, quiero acercarme a esta persona, pero bueno, no sé, y qué sé yo, dudamos mucho. Bueno, Mica, dejamos a los oyentes, te mando un abrazo a vos, también a todos los que nos están escuchando, y esperamos encontrarnos en la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.